Muy bien, buenos días a todas y a todos. Comenzamos hoy día un nuevo webinar de NEMUS Latina para el público en América Latina y el Caribe y para el público hispanohablante en otros países del mundo. En esta reunión vamos a abordar el tema de el acceso PrEP entre adolescentes y jóvenes, enfocándonos en principio en América Latina y el Caribe. En la actualidad sabemos que finalmente se comienzan a ver en el mundo esfuerzos para incorporar la profilaxis preexposición o PrEP entre las opciones preventivas disponibles, especialmente para las personas en mayor riesgo, ¿no? Sabemos también que hasta el momento los esfuerzos se han orientado sobre todo a población adulta, tanto por razones científicas, porque existían dudas sobre la generalizabilidad de los resultados de los estudios, de los ensayos clínicos sobre la efectividad de la PrEP, cuanto por posibles razones legales, requerimientos distintos o específicos del marco legal de cada país para el ofrecer servicios preventivos a personas menores de edad, ¿no? La necesidad de que estuvieran acompañados de los padres, ¿no? Que sabemos que es una realidad. Se han hecho ensayos clínicos específicos en esta población y han demostrado que la PrEP es efectiva en ella, es decir, no era que se dudara, como sabemos, de efectividad desde el punto de vista biológico, pero podían haber diferencias significativas en adherencia o tal vez algunos temas que pudieran tener que ver con los cambios hormonales, no se descartaba. Sin embargo, eso ha quedado descartado y es más claro cada vez que algunos menores tienen niveles de riesgo elevado y deberían poder acceder a la PrEP. Entonces, nuestro webinar de hoy, que se hizo en inglés hace 2 días y ahora estamos haciendo en español, va a analizar la vulnerabilidad de las y los adolescentes de la región al VIH y el posible papel que la profilaxis preexposición podría jugar en la prevención del VIH con ellos, ¿no? También se hablaría de los principales puntos que habría que tener en cuenta para que las y los adolescentes y jóvenes de América Latina puedan acceder a la PrEP. La reunión se titula entonces Logrando el acceso a profilaxis preexposición al VIH entre las y los adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, por qué y cómo, y va a estar a cargo de Alejandra Trocero, especialista regional en adolescencia y VIH de la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe, ¿no? Alejandra es especialista regional en adolescentes y VIH de la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y es responsable por el trabajo sobre salud adolescente, incluyendo el acceso a PrEP en su organización. Ella tiene 20 años de experiencia trabajando en VIH y salud sexual y reproductiva. Antes de unirse a UNICEF, tuvo cargos en PNUD y en la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, centrándose en la integración de VIH y salud sexual y reproductiva, estableciendo un programa de investigación de 5 años en 3 países de África subsahariana para evaluar la eficacia y la relación costo-beneficio en la integración del servicio de VIH y salud sexual y reproductiva, junto con Population Council y London School of Hygiene and Tropical Medicine. Alejandra, que viene de Argentina, es licenciada en psicología y posee una maestría en investigación en salud reproductiva y sexual de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Entonces, dejamos con ustedes a Alejandra, iba a hacer la presentación y, bueno, al final vamos a tener algo de tiempo para discusión y preguntas. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar acá y sabemos que esta reunión se está grabando, después la vamos a compartir. Tienes la palabra, Alejandra. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Es realmente un placer poder traer este tema sobre el acceso a PrEP, o en verdad hacer más una reflexión sobre la situación de adolescentes y VIH en la región y mirar en particular a PrEP como una posibilidad dentro de toda la gama que existen de opciones de prevención para adolescentes y jóvenes. Entonces, mi presentación voy a dividirla en dos momentos de alguna manera. Una primera para compartir con ustedes algunos datos que hemos analizado sobre la situación de adolescentes y jóvenes en la región, para luego después sí, a partir de ese argumento, ver cómo
cómo la PrEP podría ser una oportunidad importante para la región y cuáles son de alguna manera algunos desafíos y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en la provisión de PrEP. Y terminando con una reflexión sobre si realmente cómo creamos esa demanda de uso de métodos de prevención. Diría, no se trata solo de PrEP. PrEP es un elemento más en un paquete mucho más grande. Entonces, voy a empezar primero por compartir con ustedes espero que estén viendo todos la pantalla y la presentación. Voy a comenzar primero con un análisis de situación que hicimos. Sí, perfecto. Que hicimos con Juan Pablo Gutiérrez, del Instituto Nacional de Salud Pública. El año pasado hicimos este análisis. En estos momentos estamos actualizando los datos para incorporarlos del 2017. Trabajamos sobre datos del 2016. Y básicamente lo que queríamos explorar un poco es entender cuál es la situación de adolescentes y jóvenes entendidos por la franja etaria de 10 a 24 en relación al VIH. Y para eso utilizamos información que reportan los gobiernos, los países, de manera regular. Pedimos también a algunos países que que nos dieran información sobre todo sobre la cascada, sobre el tema de tratamiento, de acceso a tratamiento. Y por último, hicimos un análisis de la información que existe a partir de encuestas poblacionales, ya sea MIX o DHS, las demográficas. Y perdón que mi teléfono, que nunca suena, acaba de sonar en mi casa. Los temas que exploramos fueron prevalencia e incidencia de VIH, lo que sabíamos, lo que había disponible, diagnóstico de VIH y acceso a tratamiento, la cascada de atención, conocimiento sobre métodos, sobre cómo prevenir el VIH, relaciones y comportamientos y uso de preservativo. No voy a presentar todo hoy, solamente quiero como darles un poquito la idea de lo que encontramos y esperamos publicar ya sí el documento completo con el análisis con información de 2017 para el 1 de diciembre de este año. Estamos terminando de actualizar la información. Perdón, tengo un problema con la computadora. Ahí está. Ahora sí. Entonces, estos son datos del 2017. Y quiero un poco como ponerlo en contexto de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestra región. El año pasado hubo 250.000 nuevas infecciones por VIH en adolescentes de 15 a 19 años. Esto es 17% menos desde el año 2010, cuando se comparan los últimos 7 años. De las nuevas infecciones en el mundo, 66% ocurrieron en adolescentes mujeres. Mientras tanto, en Latinoamérica, el año pasado hubo 39.000 nuevas infecciones, que eso significa que la tasa de nuevas infecciones no ha cambiado, al menos en las estimaciones, no ha cambiado en los últimos, desde el año 2000. Entonces, en Latinoamérica estamos hablando no solo desde el 2010, sino que estamos hablando desde el 2000 que tenemos hay como una especie de plató que saben está aconteciendo en general en la región, pero considerando que estamos viendo la población, tenemos la población más grande de adolescentes que hemos visto en la historia. Entonces, obviamente esa acumulación de alguna manera poblacional de nuevos adolescentes también repercute en cuanto al número de nuevas infecciones en este grupo. Estas nuevas infecciones implican una reducción de solo el 2%, estoy hablando de 15 a 19 años, solo un 2% desde el 2010, mientras que en el mundo la reducción es mucho mayor. Y en cuanto a la distribución de mujeres y hombres adolescentes con VIH, de nuevas infecciones, el 40% corresponde a mujeres. Las cifras que teníamos del 2015-2016 hablaban de un 30%. Es decir, que aquí también estamos viendo un pequeño movimiento donde estamos viendo más adolescentes mujeres con VIH. Y podemos reflexionar por qué está pasando eso. Y si es una cuestión de datos.
En cuanto a la distribución, si pensamos en la contribución de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, en el mundo, la contribución es del 8%. Como ven, las infecciones siguen pasando en la África subsahariana y en el África del Oeste, que también está viendo un incremento en el África del Oeste, junto con los países del este europeo y de Asia central, que también están viendo un incremento. En Latinoamérica, esa contribución en el año 2016 fue de 5%. Como se están reduciendo las infecciones en otras partes del mundo, la contribución de Latinoamérica está aumentando. Entonces, de 5% en el 2016, hoy estamos hablando de una contribución de la región al número total de nuevas infecciones de un 8%. Pensando un poco en las metas que tenemos de llegar a reducir el número de nuevas infecciones a un 75%, lo que ven en estos gráficos es de alguna manera cómo viene la tendencia en cuanto a nuevas infecciones en adolescentes mujeres y en adolescentes hombres, cuáles las metas que son de 50.000 para reducción a 50.000 nuevos casos por año en mujeres al 2020 y 25.000 entre hombres, y vean cómo estamos en cuanto a la trayectoria de esta tendencia, ¿no? De estas nuevas infecciones. Pero estamos muy lejos de la meta de llegar al 75% de reducción comparado con 2015. En Latinoamérica la situación no es diferente. Verán que también seguimos con una gran brecha entre donde esperamos estar en el 2020 y donde seguramente vamos a estar manteniendo la misma tendencia de este momento. Los números claramente los números comparados con África son pequeños, pero son constantes. Entonces es algo para tener en cuenta. Esto un poco también como para ilustrarlo de otra manera, y aquí sí ya más a nivel de etario, lo que estamos viendo en cuanto a adolescentes de 10 a 14 años, 15 a 19, 20 a 24 y 10 a 24 años. Entonces esta es un poquito la tendencia, y como ven, de 20 a 24 se ha reducido el número de nuevas infecciones desde el año 2015 o desde el año 2010, pero en los 15 a 19 y 20 a 20 y 10 a 14 no vemos tanta diferencia. Quiero recalcar aquí que estamos haciendo también haciendo esta revisión, estamos viendo el tema de diagnósticos tardíos, y lo que estamos encontrando en esta región es que hay un porcentaje muy alto, casi el 40%, de diagnósticos tardíos en los 0 a 14 años. Es decir, esto es antes, en el inicio de la adolescencia, que podrían ser casos que han sido perdidos de alguna manera de los programas de prevención vertical. Entonces es algo para pensar y para reflexionar, y esto así como un paréntesis, porque creo que cuando empezamos a mirar los datos más en detalle empiezan a aparecer brechas muy grandes. En cuanto a la distribución de nuevas infecciones en la población clave, estos son datos que tenemos del último informe de ONU-SIDA, de la última milla. Estos son datos de la población en general, estos son datos de la población adulta, de la población de 15 a 49 años, es decir, que no tenemos datos claros en esta región en cuanto a población clave de cuál es la situación de adolescentes de población clave. Podemos hacer inferencias, pero no tenemos datos claros. Son muy poquitos estudios que están mostrando prevalencia o incidencia, prevalencia sobre todo en, por ejemplo, jóvenes gay. Y hay muy poquitos estudios, y Carlos, tú los conoces mejor que yo, pero este es un área que necesitamos explorar un poco más. Es decir, que la situación hoy día en Latinoamérica es que cada hora 2 adolescentes contraen VIH en nuestra región. Me parece que es un punto, un mensaje a tener claro, que no estamos haciendo lo suficiente para que esta situación cambie. Cuando miramos al número de nuevas infecciones, es un 40% de nuevas infecciones tiene lugar en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Pero luego cuando miramos país por país, esta contribución de nuevas infecciones
que van a ver en marrón son los casos de 0, son las nuevas infecciones de 0 a 14, en azul de 15 a 19 y en verde de 20 a 24. Y luego lo que está en gris es la población mayor de 25 años. Es decir, que en algunos países de la región vemos que la contribución de nuevas infecciones en menores de 25 años es mayor del 50%. Y luego, cuando vemos la distribución por género, el azul son los varones y las mujeres en amarillo, ven también que hay algunos que hay una diferencia bastante marcada en cuanto a la contribución, dependiendo de los países. Otra vez, estos son datos estimados, por lo tanto, no llegamos a cotejar, pero sería algo interesante para hacer en el futuro de poder cotejar estos datos con los datos que reporta de datos de rutina, de reportes de nuevas infecciones por año que tienen los gobiernos. Pero creo que es un análisis, cuando empezamos el análisis el año pasado, nos dimos cuenta que muchos países no pueden reportar datos específicos de 15 a 19 años, 20 a 24, porque históricamente los datos se han reportado de 15 a 49, mayores de 15 años, menores de 15 años. Entonces, los sistemas estadísticos y de datos de rutina toman en cuenta sobre todo el mayores de 15 o menores de 15 y no todos tienen el sistema listo para poder sacar esos datos de 15 a 19 a 20 a 24. Es decir, tenemos una gran brecha de información en nuestra región. Lo que les voy a mostrar ahora es el porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que se han realizado una prueba de VIH en los últimos 12 meses. Esta información está recolectada de las encuestas poblacionales, es decir, no es lo que reportan los gobiernos, sino que son encuestas poblacionales, ya sea las de demografía y de salud y demografía, o los MICS, que es el Multi-Cluster, el Multiple Indicator Cluster Survey, que es una encuesta que hace UNICEF en algunos países, mirando en particular la situación de la infancia. Pero hay algunas preguntas ahí que tienen que ver con VIH, y estos son datos que varían desde el 2010 al 2016, es decir, hay que tomarlos también con mucho cuidado porque hablan de un periodo de tiempo muy largo y algunos países podrían haber cambiado. En la mayoría de estas encuestas, sobre todo las de MICS, la mayoría de las encuestas están hechas con mujeres y por lo tanto no tenemos tantos datos de varones y hombres, pero fíjense que los datos, lo que está mostrando los países que lo tienen, es que el porcentaje de adolescentes varones que hacen una prueba es muy baja. Y también se podría pensar que esto es como resultado de las pruebas que se hacen durante el embarazo, y muchos de los embarazos en esta región acontecen antes de los 18 años o antes de los 24 años. Entonces también esto podría estar indicando que el acceso a pruebas en mujeres está en relación a las pruebas regulares de rutina durante el embarazo. Quiero mostrarles esto. Este es un dato que sale del último reporte de ONU-SIDA. Es un análisis que hizo UNICEF a partir de los datos de ONU-SIDA y muestran cuál es el porcentaje de adolescentes que viven con VIH que están accediendo a la terapia antirretroviral en 40 países, que son los 40 países que reportan información. Hay algunos países de la región, y fíjense que nuestra región no estamos muy bien en cuanto a la cobertura de tratamiento antirretroviral en adolescentes de 10 a 19 años. Pueden ser muchos los factores, pero es algo también para indagar en más profundidad en el futuro, para entender un poco más qué es lo que está pasando. Una de las barreras fundamentales en cuanto a acceso, hablemos de acceso a tratamiento, acceso a pruebas de VIH, son las barreras legales que todavía existen en nuestra región. Y cuando comparamos nuestra región con otras regiones, ven que en Latinoamérica es un 59% de países que requieren del consentimiento parental para que los adolescentes accedan a servicios médicos.
y un 90% en el Caribe. También estos son datos que reporta UNCID en su último informe. Entonces, esta es una gran barrera en nuestra región. Como saben, si bien el consentimiento para relaciones sexuales o el consentimiento para matrimonio varía bastante, el tema del consentimiento para el acceso a servicios médicos en muchísimos de nuestros países son los 18 años. Es decir, esto trae aparejado un gran desafío, que lo voy a explicar un poco más o presentar en el contexto de PrEP luego. Entonces, esto hasta aquí son los datos que tenemos de la región y un poco como darles el contexto de que sí tenemos una epidemia que se mantiene estable en adolescentes, que si bien los números no son grandes, son constantes, no ha cambiado. Es decir, que tenemos que reflexionar un poco más sobre cómo estamos trabajando el tema de prevención en adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, para los jóvenes que sí tienen acceso a tratamiento, poder entender, que tienen VIH, ya sea por transmisión vertical o por nuevas infecciones, también pensar que servicios de salud existen, que están de alguna manera diseñados y respondiendo a las necesidades de estos adolescentes y jóvenes. En cuanto, y ahora ya muevo hacia el tema de profilaxis preexposición, en la región tenemos en estos momentos 3 países, 2 en el Caribe, que son Bahamas y Barbados y Brasil, que ya han incorporado, que tienen protocolos de distribución de PrEP a través del sistema público de salud para la población adulta. Y Brasil está comenzando con un estudio en estos momentos de... están diseñando los protocolos y demás, pero ya comienza ahora un estudio específico para adolescentes para entender un poco más la factibilidad de ofrecer PrEP dentro del sistema de salud brasilero a adolescentes de poblaciones claves. Y luego hay una serie de pilotos y proyectos demostrativos en 11 países, hay 7 en América Latina y 4 en el Caribe. La mayoría de ellos se están realizando con apoyo del Fondo Mundial como parte de las subvenciones del Fondo Mundial y otros con subvenciones más pequeñas o con el apoyo de UNITAID, como es el caso de Perú y México. Y por otro lado, en muchos países la PrEP está disponible a través de clínicas privadas o se compra la PrEP a través en línea. Entonces, el panorama va cambiando mucho. Les muestro el mapa del costado, que es del último reporte de ONUCIDA, que de alguna manera no está todavía reflejando, porque son datos de lo que pasaba en el 2017, no está aún reflejando lo que está pasando hoy día. Es decir, que ya empezamos con un desfasaje de alguna manera entre los datos que reportan los países y lo que está aconteciendo. Entonces yo creo que este es un escenario que se está moviendo muy rápido y donde el acceso a PrEP está comenzando a ampliarse y creo que vamos a ver cambios muy rápidos posiblemente en la región, o esperemos que así sea. Entonces, cuando pensamos en PrEP, y Carlos hablaba inicialmente hablaba de las preocupaciones que había al inicio, sobre todo porque había algunos indicios de posiblemente problemas de huesos, hubo una serie de efectos secundarios que se reportaron en adolescentes al inicio, en los primeros estudios que se hicieron de factibilidad, y entonces hubo muchas consideraciones, pero ya está claro que esas preocupaciones iniciales, ya hay suficiente evidencia que muestra que es seguro y efectivo el uso de PrEP en adolescentes. Es decir, que la federación no es la federación, pero el FDA, que es el órgano de Estados Unidos que autoriza el uso de drogas, aprobó el uso de PrEP para adolescentes en mayo del 2018, es decir, acaba de ser aprobado. Y por otro lado tenemos ya, la OMS publicó en julio un módulo específico para la implementación de PrEP con adolescentes.
Creo que lo importante remarcar aquí es que cuando miramos las nuevas infecciones en el mundo, la mayoría acontece en adolescentes mujeres y sobre todo en el África subsahariana. Entonces creo que el África subsahariana es la que tiene en estos momentos la mayor experiencia en el uso de PrEP con adolescentes, sobre todo con adolescentes mujeres. Y algo interesante de alguna manera, y yo que vengo de haber trabajado en África alrededor entre el 2008, 2010, 2012, donde estábamos mirando el tema de integración de servicios de salud sexual y reproductiva con VIH y ver de qué manera las entradas que existían, desde los servicios que existían para mujeres, ya sean servicios prenatales, ya sea inmunización, programas de planificación familiar, es decir, mirar de qué manera estos puntos de entradas podían permitir integrar el VIH. Ese fue más o menos el trabajo que hice. Mirando lo que está pasando hoy día en cuanto a PrEP, lo mismo está pasando, es decir, están utilizando esos puntos de entrada de captura de mujeres a los servicios de salud para ofrecer PrEP. Es decir, no lo están haciendo de una manera vertical, sino que están ya mirando, de entrada están mirando qué alternativas existen para la provisión de PrEP. Y eso para mí es un punto importante a tener en cuenta en esta región, de poder pensar, bueno, si avanzamos con la provisión de PrEP, ¿dónde? ¿Cuáles son los servicios que van a poder capturar adolescentes de manera regular? Porque un adolescente que no tiene VIH no va a ir a un servicio de VIH, no va a un servicio de salud en general. Entonces, pedirle a un adolescente que atienda un servicio de salud, que participe en un servicio, en un servicio de salud que está dirigido al VIH, creo que ahí empezamos ya con una dificultad muy, muy grande que tenemos que considerar. Los que están siguiendo la conversación sobre PrEP en el mundo, y han estado en la conferencia de Ámsterdam, posiblemente se han visto, y los invito a que miren la documentación que hay en la página web. Hubo muchísimo sobre PrEP. Carlos decía el martes en el webinar que hicimos en inglés que parecía una conferencia sobre PrEP, porque realmente hubo muchísimo, pero fue para mí muy interesante notar que muchos de los países que están avanzando con PrEP, sobre todo en población adolescente, lo están haciendo a través de sistemas de puntos de entrada ya existentes. Entonces Kenia, por ejemplo, tiene un programa muy interesante de ofrecimiento de PrEP a través de los sistemas antinatales, de control prenatal. Entonces ellos ya están integrando y tienen, es muy interesante los datos que están teniendo, porque obviamente ven una reducción de nuevas infecciones en el último año y pueden empezar a mapear que estas reducciones tienen que ver con ciertas intervenciones, como por ejemplo la posibilidad de ofrecer PrEP en múltiples puntos de entrada. Algo para también pensar en cuanto a PrEP en adolescentes es que el PrEP no es una píldora, sino que es un programa que tiene muchos otros componentes, y que creo que es importante no perder de vista que la PrEP como píldora es solo un elemento de toda una intervención de prevención que hay que pensar la prevención combinada. No se deja de lado eso, sino que se agrega un elemento más a ese componente de prevención combinada. Y mi reflexión en estos momentos es hasta dónde los programas que tenemos de prevención combinada están realmente tomando en cuenta las necesidades y las características de adolescentes y de jóvenes, sobre todo de adolescentes. Y voy a pasar al siguiente. Y el otro tema que me parece importante para esta región para reflexionar es que en la mayoría de los países la provisión de antirretrovirales se dan a través de sistemas muy verticales, muy verticales comparados con, por ejemplo, la integración que se ha dado en otras regiones del mundo. Es decir, que son los servicios especializados de VIH generalmente los que ofrecen
los que ofrecen tratamiento antirretroviral. Truvada es un tratamiento antirretroviral o cualquiera de las drogas que se utilicen en el futuro son antirretrovirales y por lo tanto tienen una manera de ser prescriptas de manera en el sistema de salud bastante particulares en esta región, entonces también pensar eso en relación a adolescentes, más la barrera legal de la que ya hablé. Es decir, que aparecen ya varias barreras que podrían de alguna manera alejar mucho más a un adolescente de la posibilidad de usar PrEP si fuera necesario. Entonces, algunas otras consideraciones, ya empecé a tocar en algunas, pero creo que es importante, por un lado, situarnos en lo que es la vida de un adolescente, de un joven, donde las percepciones de riesgo cambian mucho, el riesgo a una ITS cambia dependiendo de el momento en el que está en su vida. Pedirle a un adolescente que atienda rutinariamente controles por ITS en un sistema de salud, puede ser bastante complicado, difícil. En general, el adolescente se siente con salud y no ve la necesidad, y eso lo vemos en otros servicios de salud adolescente. Entonces, es algo para tener en cuenta en cuanto a cómo se adaptan de alguna manera nuestras estrategias a las vidas de los adolescentes. En estudios que Estados Unidos, en algunos estudios que se hicieron pequeñitos, cualitativos, con adolescentes para ver el tema de la feasibilidad, de la factibilidad. Una de las cosas interesantes que apareció es que la percepción de riesgo en los adolescentes, los que reportaban mayor riesgo, en realidad eran los que tenían menor percepción de riesgo, es decir, eran los que pensaban que no necesitaban usar PrEP. Entonces, eso es algo también a tener en cuenta, de que la percepción de riesgo del adolescente por el momento en la vida en que está, por todos los cambios que tienen lugar a nivel cognitivo, neurológico, físico, mental, psicológico, trae otras connotaciones. Entonces yo sí creo que hay una especialización de alguna manera en la provisión de servicios a adolescentes que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, el tema de la exploración sexual es algo nuevo en la vida de los adolescentes y por lo tanto la negociación de sexo seguro o las habilidades para poder negociar posiblemente no están ahí todavía. Para un adolescente poder hablar de si están teniendo relaciones que podrían ser relaciones sexuales y podrían ser riesgosas, posiblemente no es algo que puedan conversar con facilidad con un proveedor de servicios. Y por otro lado, la provisión de PrEP a través de servicios de VIH, como mencioné antes, posiblemente no sea la manera más adecuada o la que va a traer mejores resultados. Y en esto quiero compartir una experiencia que CAS, que es una organización en Guatemala, que ofrece servicios comunitarios a hombres que tienen sexo con hombres. Cuando estaba preparando estas presentaciones, hablaba con César Galindo de CAS y le preguntaba, bueno, ¿cómo ellos están trabajando el tema de adolescentes? Y una de las primeras dificultades de las que me habló fue los adolescentes que llegan a hacerse una prueba de VIH, que tienen menos de 18 años. La prueba de VIH se puede hacer en Guatemala, no es un problema, en la medida en que tengan más de 16 años. O sea, de 16 años ya pueden hacer la prueba de VIH. Pero si ese adolescente de 16 años resulta ser positivo, el acceso médico lo tiene que hacer acompañado de padres. Es decir, que ese adolescente, por un lado, tiene que contarle a su familia, posiblemente sobre su identidad sexual, orientación sexual, que no es algo que que posiblemente no lo haya conversado antes. Entonces tienen por un lado eso, y por otro lado decirle, mira mamá, mira papá, tengo VIH además. Entonces es como, yo creo que tenemos que pensar también en las implicaciones que tienen para una persona joven el encontrarse con un diagnóstico de VIH. Y creo que eso lo podemos trasladar también al tema de PrEP, porque al ser una intervención médica, un adolescente que sabe que está o que quiere cuidarse, en la mayoría de nuestros países no va a tener la posibilidad de tener acceso sin el consentimiento de sus padres o de un tutor. Entonces creo que hay muchas maneras de poder pensar cómo trabajar esto.
en otros países, la manera en que UNICEF o en otras regiones, la manera en que se está trabajando, y sé que en algunos países se está haciendo de esta manera, es desde el punto de vista legal, un adolescente que llega solo al consultorio tiene de alguna manera la autonomía de tomar decisiones, entonces por lo tanto se puede respetar la autonomía del menor, en este caso, y pensar en alternativas para que esa capacidad evolutiva de tomar decisiones del adolescente pueda ser considerada y preparar a los proveedores de salud para poder atender estos casos, para poder, digamos, responder a estos casos de una manera que no sea diciendo, no puedo atenderte sin que vengas con tu padre, ¿no? Y es algo que creo que tenemos que reflexionar y pensar un poco más en esta región, qué alternativas existen y qué efectividad están teniendo las que existen, y cómo apoyar países donde este es un tema que es mucho más complejo abordar. Y por último, ya cerrando, un poco hacer una reflexión sobre la prevención en Latinoamérica y la prevención a adolescentes y jóvenes, y me gustaría que reflexionen cada uno de ustedes y piensen, ¿cuándo fue la última vez que vieron una campaña de prevención de VIH dirigida a adolescentes y jóvenes? Que hable en su lenguaje, que responda a sus necesidades, que esté hablando no solo en su lenguaje en cuanto a texto, pero también en su lenguaje en cuanto a medios de distribución de ese mensaje, o de difusión de ese mensaje. Hicimos un pequeño análisis muy rápido en los últimos 3 meses para mirar qué información existe en línea para adolescentes sobre temas de sexualidad, VIH, salud sexual, salud reproductiva. Entonces queríamos un poco mirar si en esta región tenemos información accesible en línea para dirigido a adolescentes. Considerando que los adolescentes son seres digitales, viven en sus teléfonos, viven en sus tablets, entonces ¿hasta dónde estamos ofreciendo esa información o existe esa información para que ellos puedan accederla y asegurarnos que esa información también es correcta, es apropiada? Hay muy poquito, hay muy poquito. Hay muy pocos países que tienen información disponible en línea. CAS Guatemala es uno de ellos. Hay algunas organizaciones de sociedad civil que están trabajando sobre esto, pero creo que este es un área que hay mucho potencial. Los adolescentes son los que tienen las herramientas de cómo hacerlo. Entonces, creo que ahora sí tenemos que darles el liderazgo a ellos para que ellos sean los que lleven adelante este proceso, porque ellos son los que tienen las herramientas. Nosotros posiblemente tenemos la experiencia, pero ellos son los que tienen nosotros tenemos la experiencia acumulada. Ellos son los que tienen las herramientas de hoy día para poder llevar al mundo digital los mensajes y la información que sea relevante para ellos. Y por otro lado, decirles que muchos de por ejemplo, la campaña de Quiero PrEP, que quizás muchos de ustedes conocen, no sé si han abierto la página alguna vez, pero cuando abren su página, lo primero que dice es, esta información es para mayores de 18 años. Que queda muy claro que obviamente es un requerimiento legal, pero para que vean también las limitaciones que puede tener un adolescente para acceder a información correcta. Entonces, dejarlos con esta reflexión sobre qué estamos haciendo para involucrar a los adolescentes en nuestros programas, en nuestros programas de prevención de VIH, cómo estamos proporcionando información y servicios de prevención a adolescentes, hasta dónde estamos haciendo una reflexión de lo que estamos haciendo, una reflexión crítica de si lo que estamos haciendo más de lo mismo o estamos realmente ajustando nuestras estrategias, nuestro trabajo para poder realmente responder a las necesidades de los adolescentes, que por un lado es una población muy grande y por otro lado vemos que en temas de nuevas infecciones no ha cambiado la situación en la región. Entonces nos toca hacer una reflexión sobre cómo estamos trabajando. Entonces yo creo que, y ahora sí una reflexión final sobre PrEP,
creo que tenemos que pensar que la demanda de PrEP debería ser creada por ellos mismos y para ellos, y ofrecer como de alguna manera la plataforma para que ellos lo puedan hacer. Y que realmente sea algo que sea, como se dice en inglés, appealing, que realmente hable, que le hable con su lenguaje, que sea algo que les resulte sexy, que quieran abrazar el PrEP porque saben que es algo que les puede ayudar. Entonces, los dejo con estas últimas reflexiones y agradecer a todas estas personas que me han ayudado, con la presentación, pero también con algunos de los análisis que hicimos. Y gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Excelente tu presentación, muy completa y pues, estoy seguro de que va a ser útil para mucha gente. De hecho, como tú decías, al final es un poco una reflexión de lo que puede venir hacia adelante, porque estamos hablando todavía de algo que representa una utopía, considerando las brechas que existen, ¿no? Estamos hablando de una población para la cual el acceso a servicios más básicos es limitado, ¿no? Y de hecho estamos hablando de acceso a la prueba, digamos, de manera autónoma, o del acceso a otros métodos preventivos, preservativos, digamos, otras pruebas que tienen que ver con salud reproductiva, con embarazo, etcétera, ¿no? De alguna manera, la PrEP no es la intervención más simple en salud pública, implica una visita frecuente a los servicios de salud, un monitoreo, ¿no? Implica el chequeo de unas condiciones médicas, ¿no? PrEP no es una intervención de complejidad mínima, tiene alguna complejidad por esa combinación de componentes, ¿no? Que puede tener. Entonces, con adolescentes probablemente nosotros nos decimos en algunos lugares, acá estamos poco a poco tratando de lograr que las barreras de acceso sin mediación de padres o tutores se abran o caigan y, digamos, la PrEP es como que es una meta todavía lejana, pero importante, porque, digamos, ahora, algo curioso que yo no me esperaba, pero viendo tu cuadro, prácticamente en todos los países del mundo, en todas las regiones del mundo, el requerimiento de compañía de padres o tutores está por encima del 50%. Creo que lo mínimo es 51, 52%. Y, digamos, en Europa Occidental está en 50, y América del Norte está en 57%. O sea, no es de países que lo requieren. O sea, no es tampoco algo que esté muy por debajo de esa cifra en otras áreas del mundo, ¿no? Por lo que he visto, varía según regiones entre 51, 52 y 60 y tanto, ¿no? Entonces, en realidad, esta es una limitación. Tal vez lo que varía y que termina dando un acceso mayor en algunas regiones es que la relación con los padres y tutores es diferente, o la emancipación, la declaración de emancipados varía también, ¿no? En fin, son cosas como para reflexionar, porque tienen que ver con lo que se puede o no lograr. Tenemos la ventana de chat para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Aquí ya comienza a ver una de Edgar, entonces voy a leerla. Mis comentarios apuntan, esto es de Edgar Carrasco, al tema complicado del consentimiento a menores de 18, pensando si debemos hacer estrategias para no ir contracorriente con un tema que por ahora veo difícil de resolver, como lo es patria potestad y representación legal de padres. Un tema difícil para la región en donde los padres no permiten ni siquiera que las escuelas enseñen. Sí, en realidad, un poco es algo que hemos conversado en otros webinars, y que tiene que ver con eso, con cómo se entiende el papel de los padres, la capacidad de los padres de asumir esa responsabilidad, porque no estamos, en teoría no se trata de que los padres cierren el acceso, sino los padres reclaman que ellos van a conducir esa dimensión de la educación. Sin embargo, lo que sabemos es que por otros estudios es que muy pocos padres se sienten capacitados para ejecutarla o cómodos para asumirla.
¿no? Para asumir la educación sexual de sus hijos. Además, digamos, algo que resulta casi absurdo es que estemos discutiendo quién debe hacer esa educación sexual, si el colegio o la familia, cuando el acceso a todo tipo de información, digamos, técnica o no, entretenimiento sexual, contactos sexuales por internet, está disponible, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de barreras, de limitaciones, eso está. Y en realidad nadie discute eso y tampoco se puede discutir, porque no hay formas de censurar y controlar eso. Y sin embargo, estamos discutiendo quién, o si se da o no educación sexual en el colegio, o cómo lo hacen o no los padres. En realidad, creo que el tomar conciencia de eso es fundamental, porque se pierde tiempo y se pierden oportunidades. Muchos jóvenes, sin embargo, están asumiendo esto de una manera responsable. O sea, de alguna manera el no tener ningún apoyo hace que algunos jóvenes encuentren su propia forma de asumir responsabilidades, de autorregularse, en fin, es algo que se observa y que es interesante, ¿no? Un punto que también quería puntualizar de lo que planteaste, Alejandra, en relación con los riesgos que tienen los jóvenes y si los reconocen o no. O sea, recordemos que el riesgo efectivo que tiene una persona depende de dos factores, de las prácticas sexuales, si son prácticas que permiten la transmisión del virus, y del si la persona con la que uno tiene relaciones sexuales tiene el virus o no. Y eso resulta de una probabilidad. Si uno está en un área de alta prevalencia o tiene compañeros que pertenecen a redes sexuales con alta prevalencia, obviamente la probabilidad de encontrarse con uno con alguien que tiene VIH es mayor. Entonces, por eso en algunas comunidades sexuales, en lo que se llaman poblaciones clave, hay un riesgo mayor. Las prácticas sexuales pueden ser parecidas, pero con quién tiene una relación define finalmente el riesgo de adquisición, ¿no? Entonces, a veces es fácil hablar de las prácticas de mayor o menor riesgo, pero el hablar del riesgo de las parejas no es tan fácil, ¿no? En fin, no sé si hay, estoy viendo, aquí hay otro comentario. A ver, dice, Carlos, ¿puedo hacer un comentario? claro, por supuesto. Sí, lo que quiero reflexionar en el comentario de Edgar, porque yo creo que hay, como bien tú dices, los programas de parentales, digamos, programas para padres sobre adolescentes, casi son muy poquitos. Tenemos muchísimos programas para la primera infancia, pero tenemos muy pocos programas para padres en la adolescencia. Y es algo que nosotros estamos mirando en UNICEF porque creo que hay una oportunidad que no le hemos aprovechado lo suficiente. Y no se relaciona solamente con VIH, sino también con salud mental, con embarazos, hay suicidios, hay un montón de temas, violencia, hay un montón de temas que creo que requieren de la participación, una mayor participación y de habilidades para que los padres puedan comunicarse con sus hijos. Pero por otro lado, un tema que sí me preocupa, porque una cosa es, por un lado, es la barrera legal y por otro lado es la calidad de la salud, la calidad de la atención. Entonces, si tú miras los protocolos de la OMS sobre calidad de atención para adolescentes, lo que queda muy claro es que tiene que haber al menos un espacio en esa consulta para que el proveedor de servicios y el adolescente estén solos. Y eso no siempre pasa. Entonces, para mí, por un lado es, digamos, de alguna manera como darle la vuelta al tema legal, que sé que es muy complejo y que nos va a llevar mucho tiempo, y es de alguna manera la diferencia de algunos países entre países, es que ese protocolo de atención en el cual se le permite al adolescente estar en un uno a uno durante un tiempo con el proveedor de salud no siempre acontece. Creo que es algo para pensar también. Cuál es la calidad de la atención y qué protocolos de atención existen específicos para adolescentes. Gracias. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Alguien hizo un comentario, ¿no?, que decía preocupación en los países donde hay dificultad en la entrega de medicamentos, y creo que es otra persona que dice además lo que dice, que no son responsables la pretensión de que tomen profilaxis, va a ser un reto grande. Además, los presupuestos deben ser incrementados. Ok, sí. Yo tenía además una pregunta cuando tú presentas información sobre
casos que están creciendo en adolescentes de 10 a 14 años, ¿no? Sabemos que la tasa o que las prevalencias resultan no solo digamos, los cambios efectivos, sino también de la posibilidad de cambio de las características de las muestras. Si antes hay pocos estudios o muestras muy pequeñas o muestras de ciertas características, por ejemplo, solo de colegio, y después se abre, por ejemplo, una población de adolescentes no escolarizados, o se hacen más estudios, pues pueden haber cambios en las cifras que no dependen necesariamente de cambios de la situación, sino de que uno está muestrando nuevos grupos de jóvenes que tienen otra realidad, ¿no? Entonces es una cosa. Pero lo otro que preguntaba es, tú mencionaste que los adolescentes entre 10 y 14 podrían ser también adolescentes que se infectaron o que adquirieron la infección perinatalmente. No sé si eso quería decir, y más bien me hizo pensar en qué medida hay información sobre, bueno, la relación entre adolescentes VIH y abuso sexual, ¿no? Eh, el tema de perinatal es es otro tema aparte, pero creo que sí tenemos que mirar que los diagnósticos, que la tasa de, que no la tengo ahora, no la recuerdo muy bien, pero sé que no es excelente en nuestra región, es en realidad bastante pobre, que es la tasa de diagnósticos niños, en bebés expuestos al VIH. La tasa es bastante baja. Está mejorando mucho, pero el cohort de adolescentes que entra ahora a la adolescencia es un cohort donde esa tasa era mucho menor todavía. Entonces esperemos que ese número se va a ir reduciendo en el tiempo, justamente porque los diagnósticos, hay mucho más diagnóstico que está pasando en bebés, y por otro lado porque la cobertura de programas de prevención vertical es mayor también. Entonces creo que ahí vamos a ver un cambio, pero en estos momentos es lo que está, es lo que tenemos, es lo que está pasando. Y en cuanto, perdón, y me perdí la segunda parte de tu comentario, pregunta. Era lo de abuso sexual. Si es que hay información sobre... Abuso sexual, sí. No hay. Esa es mi respuesta. Ya. Yo creo que sabemos muy poquito sobre VIH. Creo que lo que sí es importante es que, y pensando ahora la profilaxis de post-exposición, que sí, la PEP es parte de los protocolos de atención frente a una violación o abuso, que no tengo muy claro tampoco hasta dónde, porque obviamente los pocos casos que llegan hasta un sistema, hasta el servicio de salud, hasta dónde estos casos están recibiendo todo el protocolo completo, incluyendo profilaxis de posexposición. Quisiera pensar que en la mayoría de los países sí, pero no lo tengo muy claro. Si es, no hemos hecho un análisis o no conozco de un análisis que muestre si realmente estos protocolos están siendo implementados y utilizados regularmente. Carlos, ¿podría hacer una intervención para no tener que escribirlo? Sí, Edgar, adelante. Sí, disculpen. Y no, antes que nada, bueno, agradecer a Alejandra por la presentación que estuvo muy orientadora y muy chévere. Y a ti, Carlos, por organizar esta serie de webinars, ¿no? Yo tengo, además del tema del consentimiento, que fue el que más me impactó, porque la verdad es que veo que es una gran barrera, y esa barrera no es una barrera fácil de doblegar o de vencer, en el sentido que nosotros estamos ahí planteándonos un desafío que está relacionado a una visión tradicional del derecho y de la parte del derecho civil que está relacionada con el discernimiento y el consentimiento, ¿verdad? Todas las personas menores de 18 años necesitan representación legal, a menos que existan excepciones como la emancipación que tú mencionaste, para en la vida civil poder actuar autónomamente. Fíjate que eso tiene también una gran cantidad de cosas interesantes que me surgen aquí como reflexión, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, cuando estuve en la consultoría de ONU Mujeres, estuvimos dando seguimiento al tema del matrimonio infantil y cómo uno de los asuntos era aumentar la edad de los hombres y mujeres en el matrimonio de los 18 años para evitar, pues, que
que existiese consentimiento y se entendiera el consentimiento a partir de los 18 años para el matrimonio, y así como reducir el tema de, por ejemplo, las muchachas más jóvenes que las casan obligatoriamente. Entonces hay todo un tema que debate en esa área de edad que es de una complejidad, y por eso decía yo que a lo mejor la actuación, y ustedes mencionaban algunos casos ya que se están implementando, era a lo mejor actuar no contracorriente, sino por ahora, mientras es un asunto del derecho que para resolverse necesita de una compleja discusión en el ámbito de un país, y que podría estar vinculado a los derechos humanos, porque creo que la Convención, Alejandra, de niños y niñas, de los derechos de los niños, debe contemplar que los derechos son prioridad, y sobre todo los derechos humanos, ¿no? Y si estamos hablando de prevención y de salud como un derecho fundamental, quizás por ahí pueden ir los tiros en el tema del convencimiento. Es difícil, es ultra difícil. Ahora, yo también quería, con esta intervención, que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de jóvenes que no son seropositivos, ¿verdad? Sé que son jóvenes que no han sido diagnosticados con VIH, pero que son jóvenes que eventualmente están expuestos a riesgo, como casi todos los jóvenes, pero deben haber unos mayormente que otros. Entonces estamos hablando de personas que son seronegativas, ¿verdad? Claro, o sea, estamos hablando, Alejandra se refería a tasas de infección encontradas en estudios. Ahora, los estudios pueden también ubicar a jóvenes que han sido, que adquirieron el VIH perinatal, porque ahora hay muchos jóvenes que tienen 18, 16, 20, que adquirieron la infección perinatalmente, ¿no? Y ya tienen ahora esta edad, porque la adquirieron hace 20 años. Entonces, tenemos ese fenómeno. Y pueden haber jóvenes que adquirieron la infección sexualmente hace poco, digamos, ¿no? Claro, porque yo lo que pienso, Carlos y Alejandra, es que quizás es más, yo no diría fácil, pero es más viable, vamos a decirlo así, que hablando de prevención, para evitar que los jóvenes que están en riesgo o son vulnerables se infecten, quizás sea en el proceso para negociar, puede ser incluso más fácil. Porque ya no estamos hablando de una persona que ya está viviendo con VIH. Porque el que vive con VIH normalmente, si tiene su terapia, pues entraría de un proceso también de reducción de la carga y la reducción de la posibilidad de que transmita. Entonces, yo creo que una de las cosas en las que debemos hacer énfasis, que yo veo cuando hablamos de PrEP, a veces mencionamos la gente que vive con VIH, los jóvenes que están, entonces eso puede crear una cierta, yo creo que deberíamos poner en nuestro discurso un tema de personas que no son seropositivas, de personas para que la cosa quede más clara, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, mejor dicho, finalmente la prevención tiene que ver con que no queremos que las personas adquieran la infección, pero la forma de medir cuán bien marcha nuestra prevención es lamentablemente ubicando personas que se lo convierten. Entonces, a la hora de prevención hablamos de tasas de seroconversión como un indicador del fracaso de la prevención. Entonces, tiene una relación permanente, ¿no? Las dos cosas. Pero el tema es, en todo caso, que o sea, los retos del trabajo, digamos, tenemos que ir terminando, pero los retos del trabajo con jóvenes están en que, lamentablemente, sobre todo en la región, la mayor parte de jóvenes tiene un riesgo bajo, no porque tengan prácticas sexuales de bajo riesgo, sino porque sus redes sexuales no son, tal vez, no tienen tanto VIH, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen un riesgo mayor, que tienen vinculación con poblaciones clave, tal vez, y más aún, yo diría, o digamos, más allá de eso, sí se está observando en toda la región un fenómeno de un cambio cultural importante, porque hay un cambio mediático y hay un cambio del acceso al Internet y digamos, elementos culturales y tecnológicos que no habían antes, las apps telefónicas, digamos, un acceso muy amplio a pornografía, un acceso muy amplio a redes sociales para contactar a otras personas, y eso está, como decía Alejandra, los jóvenes digitalizados, pues no es que simplemente están escuchando música o viendo películas, sino también están
participando de esta red, de toda esta red compleja, ¿no? Y en buena medida están solos, porque los padres y el colegio no están pudiendo alcanzarlos al ritmo al que van. Entonces, algunos están encontrando su propia forma de autorregularse, otros no. Pero en varios países, en América del Sur, aquí en Perú por lo menos estamos viéndolo, en Chile tuve oportunidad de ver también, hay cambios de las curvas de infección y hay un mayor número, de alguna manera aquí en Perú se ve como una superposición de una epidemia, una subepidemia en jóvenes, sobre todo varones. En los varones hay un incremento absoluto, en las mujeres adolescentes hay un incremento relativo, ¿no? Pero hay aparentemente una subepidemia nueva, de hecho con relaciones homosexuales, pero a esa edad los jóvenes no tienen una orientación exclusiva, tienen relaciones con hombres y con mujeres, entonces eso se está dando y puede, en Chile ya hubo una declaración de emergencia de la epidemia hace pocos meses, ¿no? Y Chile es un país con datos muy ordenados, no vaya a ser que poco después nos vamos a enterar de cosas similares en varios otros países, ¿no? Porque las realidades no son tan diferentes. Así que eso yo diría, por lo menos es mi reflexión casi final, pero no sé si Alejandra tú quisieras hacer una reflexión final. Yo quiero solamente, así como reflexión final, responder a la persona que hizo una pregunta sobre tratamiento. Yo creo que sí, el gran dilema, y creo que no tenemos que dejar de lado los esfuerzos que se hacen en la región y que hay que seguir haciendo para que haya tratamiento sin interrupción para todo el mundo, no solo para algunos. Entonces yo creo que esa conversación es clarísima, tiene que estar. Y yo creo que estamos todavía bastante lejos de que PrEP sea algo como un método o una intervención que esté accesible para adolescentes en el corto plazo. Pero lo que sí nos permite PrEP es comenzar volver a tener esta conversación sobre prevención. Y yo creo que para mí lo más importante de poder llevar el tema de PrEP es que nos permite empezar a hablar nuevamente de prevención y lo que significa prevención en adolescentes. Y como Carlos, como bien dices, el problema es, estamos a los pies de un nuevo grupo de nuevas infecciones en adolescentes que no lo estamos viendo, pero que está pasando. Entonces yo creo que esa es la alerta de alguna manera de que tenemos que reflexionar más y tenemos que actuar ya en términos de mejorar nuestras estrategias de prevención en adolescentes y jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que ha sido, comparto la opinión de Edgar, una conversación, una presentación muy, muy interesante. Se ha grabado y la vamos a subir tanto al canal de Nemus de YouTube como a la página web de Nemus. Así que la pueden encontrar allí seguramente mañana, porque hoy día es feriado acá en Perú, pero mañana va a poder ser subida. Entonces, muchas gracias de nuevo y estamos en contacto con un nuevo webinar pronto. Adiós. Gracias, Alejandra. Chao. Adiós a todos. Carlos, adiós. Adiós.